Económica de la Hacienda Pública. Buenas tardes, doctor Madrazo, buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues quisiera preguntarle, ante los datos que vimos hoy, ¿existe riesgo de que tenga que revisarse a la baja la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año? ¿Qué tal, Abraham? Muchas gracias. Mira, el dato que se dio a conocer el día de hoy por parte del INEGI es una nueva medición, es un dato oportuno, es un incremento en la información que tenemos para poder dar seguimiento a la economía. Viste ya los datos desestacionalizados, pero me gustaría mencionar también el dato en cifras originales. El crecimiento en cifras originales fue de 2.4% anual para el segundo trimestre del año. Esta es una tasa que está, en primer lugar, en línea con las expectativas de los analistas del sector privado y está dentro de un rango entre 2 y 3% que hemos observado en los últimos 8 trimestres. En ese sentido, creo que no tiene un impacto significativo en las expectativas de crecimiento hacia adelante. No sorprende ni a los analistas del sector privado ni a las expectativas que teníamos en la Secretaría de Hacienda para este trimestre. En ese sentido, creo que la perspectiva de crecimiento económico es muy similar y vale la pena recordar que hace algunos días el Fondo Monetario Internacional hizo un ajuste pequeño, pero positivo en la expectativa de crecimiento para este año de 2.4 a 2.5%. Yo destacaría este punto como uno de los más importantes respecto a la evolución de la situación económica, que es uno de los 3 rubros de nuestro reporte de finanzas públicas, situación económica y deuda pública. Muy bien. Parece si me que permite, tenemos en comunicación. Ok, sí, en junio ya, doctor, en junio ya empezó a reducirse el superávit primario respecto a mayo. ¿Podría el gobierno no cumplir con sus metas fiscales para este año? Mira, en materia fiscal yo creo que es muy importante señalar que en el primer semestre de 2016 observamos una reducción en el déficit del sector público de 67.7% con respecto al primer semestre del año pasado. Es decir, el déficit se redujo en 234,000 millones de pesos. Si tomas la medida más amplia, la más completa del déficit, que son los requerimientos financieros del sector público, el déficit se redujo en 83.5%, es decir, 279,000 millones de pesos. Parte de esto, hay que decirlo con claridad, es el entero del remanente de operación del Banco de México al gobierno federal. Son las utilidades que obtuvo el banco que le entrega al gobierno federal, que son 239,000 millones de pesos. De todas maneras, tenemos un movimiento importante para la reducción del déficit. Esto se debe en gran parte por 2 fenómenos que están sucediendo. En primer lugar, los ingresos del sector público están aumentando, aumentaron 11.4% real, y están impulsados principalmente por una buena dinámica de la recaudación tributaria, que es la más estable y la más importante para determinar la salud de las finanzas públicas, que creció 10.7%. Y esta sí no tiene nada que ver con el entero del remanente. Ahora, por el lado del gasto, lo que vemos es un gasto presupuestario que disminuyó 4.1%, sin tomar en cuenta las operaciones asociadas al remanente de operación del Banco de México y a la entrega, una capitalización a Pemex de 26,000 millones de pesos. Pero, aún considerando estas 2 operaciones extraordinarias que no marcan pauta para el gasto hacia adelante, tenemos que el gasto presupuestario fue inferior en 0.2% respecto al pagado el año pasado en el primer semestre. Entonces, lo que tenemos es un gasto que se está conteniendo, incluso tomando en cuenta estas operaciones extraordinarias, que se reduce de manera importante si vemos lo que marca tendencia, ingresos con un desempeño favorable, sobre todo en lo más estable, en lo que realmente determina la fortaleza de las finanzas públicas, que es el ingreso permanente, es decir, los ingresos tributarios, con un crecimiento de más de 10%, y esto ha permitido que se reduzca el déficit de manera muy importante, entre 60 y 80%, dependiendo de la medida que utilicemos, pero estamos en vías de sin duda cumplir con la meta de consolidación fiscal que se ha fijado para este año, que es parte de una meta multianual. Se cumplieron las metas del año pasado, estamos en ruta para cumplirlas este año y de hecho mejorarlas este año, y por supuesto tendremos que continuar con este esfuerzo el año que entra, precisamente para mantener la solidez de las finanzas públicas como un contexto macroeconómico sólido, que es uno de los pilares del crecimiento económico para que pueda continuar este desarrollo hacia adelante. Veremos entonces cuáles son los resultados. Doctor, aprovecho la comunicación también para preguntarle si la totalidad del incremento de las gasolinas será para los ingresos del gobierno a través del IEPS. Ya vemos a la gasolina que llegó a su precio máximo de la banda establecida. En el caso de la Premium, en el caso de la Magna está a 2 centavos.
este incremento será, como ya le preguntaba, para los ingresos del gobierno a través del IEPS. Mira, yo creo que lo más importante a destacar es que hemos cambiado de manera muy importante con la reforma energética la forma en la que se determinan los precios de los energéticos en el país. Durante muchos años fueron un precio netamente administrado y llevábamos ya muchos años donde por decisión administrativa se subían cada mes. La verdad es que ahora tenemos un régimen distinto. A partir de 2018 estará completamente liberalizado y el precio se va a determinar, como se determina en casi todo el mundo, por la oferta y la demanda a nivel global. La verdad es que el mercado de petróleo y gasolina es un mercado muy integrado a nivel global y el precio se determina por la oferta y la demanda, de la que México es parte, tanto en la oferta y la demanda, y ese precio, pues, sin duda, fluctúa muy claramente a nivel estacional, porque la gasolina y el combustible se consumen en distintas épocas del año, dependiendo del clima, sobre todo en el hemisferio norte, pero también pues tiene una trayectoria anual que va variando con la capacidad de ofrecer y el crecimiento de la demanda. Entonces, en México estamos en un régimen de transición este año. Estamos en un régimen en el que durante este año fluctúa con la oferta y la demanda, pero solo dentro de una pequeña banda de más o menos 3%. Lo que vimos a principio de año es que al caer la referencia internacional, al caer el precio internacional de la gasolina, se disminuyó el precio de la gasolina en México. Llegó al límite inferior de la banda, ahora ha empezado a subir y está cerca, en un caso ya llegó, en otro caso está a punto de llegar al límite superior de la banda. Entonces lo que hemos tenido es una fluctuación normal, pero más suavecita, más acotada aquí en México porque tenemos este régimen de transición. Pero hacia adelante lo que podemos esperar es que se mueva con la oferta y la demanda en el mediano plazo, y en este corto plazo se puede mover con la oferta y la demanda, pero ya no puede subir prácticamente más que 2 centavos en el caso de uno de los tipos de gasolina. Correcto. Por último, quisiera preguntarle si los precios de la gasolina, si los precios internacionales de la gasolina no caen considerablemente, ¿qué se puede hacer para aliviar a Pemex de cubrir ese diferencial? ¿Habría otra inyección de capital? No, mira, yo creo que en el caso de Pemex hay que entenderlo. No es que Pemex esté cubriendo un subsidio hacia adelante, simplemente que los precios, como te decía, se suavizan. En México tenemos ya un poco de la volatilidad que tienen todos los demás países, pero atenuada. Entonces, cuando se empiezan a mover, como están suavizados los precios, pues pueden tener un efecto a veces negativo y a veces positivo en las finanzas de Pemex, pero en el mediano y en el largo plazo estos factores se compensan y no afecta a las finanzas de Pemex. Correcto, doctor. Pues le agradezco mucho.